participantes los veo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a esta masterclass que se titula La Corte Suprema Argentina, 160 años después, repaso de su historia y jurisprudencia. Esta es una actividad desarrollada por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Austral en el marco de un nuevo programa que vamos a lanzar el 28 de marzo sobre la historia de la Corte Suprema Argentina desde 1863 hasta este año 2023. Juan Vivo es quien está a cargo de admisiones de este programa, así que luego les puede pasar más información. Solo quería contarles que mañana a las 3 de la tarde vamos a tener una reunión informativa para poder darles más detalles sobre este curso. Ahora sí, vamos a comenzar esta masterclass a cargo del doctor Alberto Bianchi. El profesor Alberto Bianchi es abogado egresado de la Universidad Católica Argentina en 1978, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires en 1988, con tesis recomendada al Premio Facultad. Desde el año 2014 es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y desde el año 2017 es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Ha publicado 20 libros y más de 400 artículos sobre temas de derecho administrativo y derecho constitucional en diarios de amplia circulación y en revistas jurídicas especializadas. Ha recibido distintos premios a lo largo de su trayectoria profesional, entre los cuales podemos destacar el Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, otorgado por la Academia que lleva el mismo nombre en 1991. En el año 2012 recibió el Premio Academia, otorgado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y en 2016 recibió el Diploma al Mérito de los Premios CONEX a las Humanidades de la Argentina en la disciplina Derecho Constitucional. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Austral y en la Universidad Católica Argentina, entre otras. Es para mí un honor dar lugar a esta masterclass del doctor Alberto Bianchi. Con gusto, ahora sí, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Nolasco. Buenas tardes a todos, aunque no puedo verlos, una lástima, porque me tengo que ver a mí mismo solamente, lo cual no es muy divertido, pero bueno, por el momento la estoy viendo a la doctora Nolasco, ahora ya no la veo. Hasta luego. Pero bueno, realmente hemos comenzado, vamos a comenzar este programa de Historia de la Corte con un gran entusiasmo. Ha sido creo que ha sido y va a ser una feliz iniciativa de los profesores Alfonso Santiago y Verónica Nolasco, al cual me sumé inmediatamente que me ofrecieron ser parte de él, porque creo que la historia de la Corte, y cuando hablamos de la historia de la Corte, es la historia de la jurisprudencia de la Corte, porque la Corte, por supuesto, tiene su historia interna, pero lo que realmente nos importa no es tanto esa historia interna. A veces nos interesan, por supuesto, las biografías de sus jueces, quiénes fueron, quiénes son, qué piensan, qué actividades han desarrollado, porque eso permite entender cuál es el sentido muchas veces de su fallo, ¿sí? A veces para entender el sentido de un fallo no solamente hay que comprenderlo en la época en que se ha dictado, sino también hay que entender quiénes son los que lo dictan, cuál es su pensamiento político, su pensamiento social, sus ideas económicas. De modo tal que eso es parte de la historia de la Corte. Pero la historia de la Corte es, en cierto modo, la historia de su jurisprudencia. Y no es menor, no es menor. Un famoso historiador de la Corte de los Estados Unidos, que escribió a comienzos del siglo XX, Charles Warren, decía que la historia de los Estados Unidos no solamente se ha escrito en las cámaras del Congreso, en las oficinas del Poder Ejecutivo y en los campos de batalla, sino que también se ha
dictado o se ha escrito en la sala de la Corte Suprema, en la sala de audiencias de la Corte Suprema. Yo creo que esa verdad es transmisible también a la Argentina. Es decir, la historia argentina tiene mucho que ver con la historia de la Corte. ¿Por qué? Porque ha habido fallos que son realmente centrales en la dirección que la Corte ha puesto sobre la interpretación de la Constitución. Tengamos siempre en cuenta que la Constitución es un texto muy abierto, es un texto que dice mucho, pero que esconde mucho también, ¿sí? ¿No? Es como una gran caja, no una caja de Pandora, no voy a hacer esa comparación, pero es una gran caja de la cual siempre se están sacando cosas nuevas. ¿Por qué? Bueno, porque un texto interpretado a comienzos del siglo XX no es lo mismo que un texto interpretado a comienzos del siglo XXI. No quiere decir lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en la cláusula de la igualdad ante la ley. No es lo mismo la igualdad ante la ley en el año 1900 que en el año 2023. No es lo mismo la protección de la propiedad en el año 1900 que en el año 2023. Entonces, yo creo que es importante conocer la historia jurisprudencial de la Corte, sobre todo porque esto nos marca cómo ha ido evolucionando el país. Y este es un año, además, de efemérides constitucionales. Hace unos días repasábamos con la doctora Nolasco estas efemérides y este año se cumplen 160 años de la instalación de la Corte Suprema. Sobre esto hay una aclaración para hacer porque la Corte Suprema estaba prevista en la Constitución del 53. Pero esa Corte nunca llegó a conformarse. Y es curioso porque en la Constitución originaria del 53 estaba prevista una Corte de 9 jueces y 2 fiscales. Esto hace pensar que la idea de 9 jueces es un poco más antigua que la idea del menemismo. Siempre que se habla de 9 jueces en la Corte, esto huele a menemismo, ¿sí? Y hay muchos que, por supuesto, se han encargado de demonizar el menemismo. No estoy haciendo un argumento a favor o en contra, simplemente estoy describiendo esta cuestión. Y entonces parecería que el número 9 en la Corte es un número peligroso. No lo es, en realidad, no lo es. Y es más, históricamente, la Constitución había establecido 9 jueces y 2 fiscales. Pero después la reforma del 60 quitó esa cláusula de la Constitución y le entregó al Congreso la posibilidad de fijar el número de jueces. Como todo, esto tiene, por supuesto, sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que el Congreso tiene flexibilidad para determinar el número de jueces. La desventaja es que el Congreso puede fijar discrecionalmente el número de jueces, lo cual a veces puede ser bueno, a veces puede ser malo. Si lo fijamos con un criterio institucional, no está mal. Ahora, si queremos hacer de la Corte un tribunal de 25 para poner a 25 amigos, la verdad que eso ya no está bien, ¿sí? De esto voy a hablar algo un poco más hacia adelante. Pero lo cierto es que este año se cumplen 160 años de la primera instalación de la Corte Suprema, diseñada en ese momento por Bartolomé Mitre, que era el presidente de la República, y la designación de 5 jueces, porque en ese momento el Congreso decidió que la Corte tuviera 5 jueces. Luego, con el correr de los años, este número se ha ido modificando. Hoy tenemos 5, en realidad tenemos 4 porque hay una vacante, pero hoy formalmente los jueces de la Corte han vuelto a ser 5 después de varias idas y vueltas. Pero además de la efemérides de la Corte, tenemos la efemérides de la Constitución. La Constitución sancionada en 1853, este año, el 1 de mayo, cumple 170 años. Si retrocedemos 40 años en el tiempo, de 1853 a 1813, vamos a computar 210 años de la Asamblea del año 13. Es una asamblea un poquito olvidada, porque siempre se la recuerda en los libros de historia, siempre se habla de que la Asamblea del año 13 hizo la libertad de vientre, que fue muy importante porque le permitió la libertad a todos los hijos de esclavos nacidos a partir del 1 de enero de 1813. Por supuesto que estaban muy furiosos los que habían nacido el 31 de diciembre de 1812 y para atrás. Pero bueno, en algún punto había que hacer el corte. Se establecieron los símbolos patrios, se prohibieron las torturas, se prohibieron los instrumentos de tortura. Es decir, la Asamblea de la Ley fue muy importante. Lamentablemente nunca llegó a
completar su tarea esencial, que era la dictada de la Constitución, porque cometió el error de convertirse en el Congreso del día a día, en lugar de su función constituyente. Fíjense que en este sentido, los americanos en la Convención de Filadelfia entendieron que solamente tenían que ocuparse de sancionar la Constitución, y así lo hicieron en 1787. La Asamblea del año 13, lo mismo que el Congreso de Tucumán en 1816, se involucraron en el día a día, y esto les hizo perder tiempo. La Asamblea del año 13 nunca llegó a sancionar la Constitución, y el Congreso de Tucumán recién sancionó la Constitución de 1819, 3 años después, que fue abolida inmediatamente y reemplazada por un reglamento provisorio, lo cual hace pensar que las convenciones constituyentes tienen que dedicarse a sancionar la Constitución y nada más. Pero tenemos 210 años de la Constitución, de la Asamblea del año 13. Se cumplen este año 40 años de la recuperación de la democracia, 1983. Se cumplen 30 años del Pacto de Olivos. En fin, hay una serie, los años que terminan en 3 para la Argentina son importantes desde el punto de vista constitucional, y para la Corte Suprema, 1863-2023, marcan 160 años que les ha parecido sobre todo a los doctores Alfonso Santiago y Verónica Nolasco, y yo me he sumado a esta iniciativa, la idea de que deberíamos honrar a la Corte Suprema, no a esta Corte Suprema ni ninguna en particular, a la Corte Suprema como institución, haciendo un curso que permita conocer su historia, porque la historia se repite, ¿sí? Hay mucha gente que desprecia la historia, dice, no, ¿para qué estudias historia? No sirve para nada, es una cosa vieja, como si la historia fuera un trasto que hay que olvidar en el altillo. No, no es así. No es así, primero porque el conocimiento de la historia enriquece en 2 sentidos. Primero porque nos permite entender de dónde venimos, pero también nos permite entender hacia dónde vamos. ¿Por qué? Bueno, porque la historia, insisto, se repite. Lo que ha pasado antes va a volver a pasar. El ser humano sigue siendo un ser humano, no importa si antes andaba en carreta o ahora utiliza WhatsApp, no importa. Son simples medios de comunicación, pero lo cierto es que el ser humano, la esencia del ser humano, las pasiones, las virtudes y los defectos siguen siendo los mismos. Y entonces la historia se repite. Entonces, si miramos hacia atrás en nuestra historia, y si miramos hacia atrás en la historia de nuestra Corte Suprema, vamos a ver que esa Corte Suprema, esa historia de la Corte Suprema, tiene una gran riqueza. Y tiene una gran riqueza, sobre todo en la definición de ciertos puntos importantes de la Constitución. La Corte es la intérprete, como ella lo ha dicho desde sus primeros fallos, es la intérprete final de la Constitución. Es la última en decir lo que dice la Constitución, ¿sí? Entonces, creo que vale la pena entender qué ha sido esto. Hace 4 años, en el año 2019, escribí un libro que se llama La separación de poderes, donde hablo de los distintos modelos de la separación de poderes. Cuando llego al modelo argentino, hablo del rol institucional de la Corte Suprema, y allí hice un largo listado de fallos que se lo he mandado a la doctora Nolasco para que las páginas del libro, para que ustedes lo puedan ver, para que se vea cómo la Corte Suprema, desde 1863 en adelante, ha ido estableciendo la interpretación de la Constitución en puntos que son centrales, ¿sí? Y esto nos permite ver entonces esa historia de la Corte Suprema, no en un sentido cronológico, como el que vamos a ver en este curso. Este es un curso de historia en un sentido cronológico, porque lo tenemos que ordenar de alguna manera, y la mejor manera de ordenarlo es la manera cronológica, pero lo cierto es que en ese pequeño documento que le acabo de mandar esta tarde a la doctora Nolasco, y que formará parte quizás de algunos de los materiales de este curso, vamos a ver cómo los puntos centrales de la Constitución están definidos por la Corte Suprema. A veces, por supuesto, con cambios. Insisto, lo que era la interpretación de la Constitución en el siglo XIX, en el siglo XX o en el siglo XXI no es lo mismo, pero eso muestra cuál es la evolución. Entonces, si yo tuviera que hacer una división muy grande, en grandes brochazos de la historia de la Corte, yo la dividiría en 3 grandes bloques. Vamos a ver que este curso está dividido de otra manera, ¿sí? Está dividido en 12 etapas de la Corte Suprema, y ahora las voy a explicar brevemente para darles a ustedes un anticipo del curso sin perjuicio de una sesión informativa que va a haber mañana en la universidad, en presencial, en Cerrito. Pero yo le dividiría la historia de la Corte en tres grandes bloques.
El primer bloque empieza en 1863, que es cuando se instala por primera vez la Corte Suprema y empieza a funcionar. Insisto, los primeros 10 años de la vida institucional argentina no hubo Corte Suprema. Urquiza y Derqui gobernaron sin Corte Suprema. En aquel entonces nadie entendía, en aquel entonces nadie se preocupaba por la Corte Suprema. Hoy todos los días estamos muy atentos a lo que pasa en la Corte Suprema. Todos los días los diarios nos informan del juicio político, de lo que se dice, de lo que pasa en la comisión. En fin, hoy la Corte Suprema está en el ojo del huracán. Pero en aquel entonces nadie sabía muy bien qué era la Corte Suprema. Lo mismo pasaba en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la Corte Suprema, no en 1853, pero en 1789, cuando se instaló la Corte Suprema, era un tribunal que nadie entendía muy bien para qué servía, ¿sí? Todo el mundo quería ser gobernador, embajador en Francia, en Inglaterra, presidente de la República, senador, pero nadie quería ser juez de la Corte Suprema porque era una tarea aburridísima, ¿no? Tenían un expediente por año, se aburrían como locos en Washington, que además es una ciudad, no era la ciudad que soy, que es una muy linda ciudad, en aquel entonces era un páramo, no había nada. Estaban los cimientos del Capitolio y de la Casa Blanca, y por ende nadie quería ir a Washington, era una ciudad muy poco amigable. Entonces, en 1853 en la Argentina pasaba algo por el estilo. Nadie entendía muy bien para qué estaba la Corte Suprema. Entonces, nadie se preocupó en ese momento porque no se haya podido integrar la Corte Suprema. De hecho, Urquiza nombró a muchos jueces que ni siquiera asumieron, ni siquiera se tomaron el trabajo de asumir, porque, insisto, no era un puesto de honor como el que se fue generando posteriormente. Pero ya en 1863 la Corte se instaló, la Corte empezó a funcionar, empezó a explicar a través de sus fallos muchas cosas. Los primeros fallos de la primera época de la Corte, de las primeras 2 o 3 décadas de la Corte, son realmente ilustrativos porque son los que empiezan a explicar qué dice la Constitución, ¿sí? El caso Alem sobre el estado de sitio, el caso Lino de la Torre, el caso Cafarena, el caso Sojo o Municipalidad contra el Ortondo sobre el control de constitucionalidad. Y hasta ese momento no había una experiencia anterior que lo permitiera explicar, y todos esos casos son los que la Corte empieza a explicar. Hileret contra provincia de Tucumán, sobre el concepto, el antiguo concepto de propiedad individual en ese momento. Es decir, son todos casos que le han ido dando fundación y cimientos y han puesto ladrillos en la Constitución, que en ese momento era tan solo un papel. Ese primer periodo, que empieza en 1863, a mi modo de ver, termina en 1947. ¿Por qué termina en 1947? Bueno, porque esa es la primera vez que la Corte tiene una interrupción abrupta en el número de sus miembros. Si bien esto ocurrió bajo un gobierno formalmente constitucional, porque el gobierno de en ese momento de Juan Domingo Perón era un gobierno electo por el pueblo, por supuesto, fue un juicio político, yo diría, con algunas connotaciones, no solamente políticas, sino con algunas connotaciones que a mi modo de ver son críticas. En esto, por supuesto, todos podemos tener nuestra personal opinión. Mi personal opinión sobre el juicio político en 1947 es sumamente crítica, como lo es lo que está ocurriendo ahora, mucho más. Pero lo cierto es que en ese momento se corta por primera vez, la continuidad. Hasta ese momento los jueces algunos se habían muerto en el cargo, otros habían renunciado, pero la renovación de los cargos había sido, digamos, armónica. En 1947, 5 sobre 5 jueces, 4 uno renuncia, repito, y 3 son destituidos, junto con el procurador general, y se nombran 4 nuevos jueces y un nuevo procurador general. La Corte cambia de tonalidad política claramente. El único que queda en pie en esa Corte es el doctor Casares, Tomás Casares, que se convirtió a partir de ese momento en un gran juez disidente. Uno de los materiales que creo que están agregados a este curso es un trabajo de la doctora Sacristán, de Estela Sacristán, sobre las disidencias de Casares y sobre el perfil político de Casares en esa época, que es interesante porque es una voz distinta al monocordismo de la corte en ese momento. Casares es una voz disidente. Pero hasta ese momento entonces la Corte no había sido interrumpida en su continuidad histórica. Ese periodo se prolonga hasta 1980.
1984 o 1983, fines de 1983, cuando se nombran nuevamente a los jueces de la Corte Suprema por un gobierno democrático. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, desde 1947 a 1983, la Corte estuvo sometida a fuertes tensiones, y ya no solamente por el juicio político, sino por algo mucho más grave institucionalmente, que es el golpe de Estado, ¿sí? Por los gobiernos de facto. Hasta 1955, como decían los antiguos en aquel entonces, decían, la revolución no había llegado a la Plaza Lavalle. ¿Por qué? Porque la revolución del 30 y la revolución del 43, o el golpe del 30 y el golpe del 43, no habían modificado a la Corte, ¿sí? Las interrupciones militares de 1930 y 1943 habían destituido al Poder Ejecutivo, habían clausurado al Congreso, pero a la Corte la habían dejado intacta. La Corte, en cada uno de esos casos, esto se va a ver cuando estudiemos cada uno de esos periodos, veremos que la Corte emitió acordadas, una del 10 de diciembre, una del 10 de septiembre del año 30 y la otra de pocos días después del golpe del 4 de junio de 1943, en el cual la Corte, en definitiva, lo que dice es, bueno, mientras el actual Poder Ejecutivo se mantenga dentro de los límites que le da el entonces artículo 86 de la Constitución, esta Corte no tiene nada que decir. Podrían haber renunciado en ese momento los jueces de la Corte, pero en realidad creo que hicieron bien en quedarse, porque eran una garantía, en ese momento era una garantía de continuidad, aunque más no sea tenue, del sistema constitucional. En 1955, el golpe de Estado, la revolución del 55, fue mucho más violenta y directamente eliminó al Poder Ejecutivo, cerró el Congreso y echó y destituyó a los jueces de la Corte y puso una nueva Corte Suprema que luego se mantuvo durante los gobiernos de facto posteriores, hasta 1966. En 1966 vuelve a haber una nueva interrupción. Hubo un golpe de Estado parcial en el año 62, cuando se lo destituyó el presidente Guido, pero en ese momento la Corte Suprema no cambió. La revolución, una vez más, no llegó a la Plaza Lavalle. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento la continuidad política del gobierno de la revolución del 55 en adelante, una continuidad leve, pero una continuidad al fin, hizo que el gobierno de Guido no necesitara intervenir a la Corte Suprema. Lo que había hecho en ese momento el gobierno de Frondizi, que luego fue continuado por Guido, como una suerte de presidente de iure / facto, era aumentar los jueces de la Corte. Pero eso lo voy a decir un poquito más al final de esta clase. Lo cierto es que en el año 66, la revolución o el golpe de Estado del general Onganía vuelve a voltear los tres poderes, entre ellos la Corte, y esto vuelve a ocurrir en el año 76, cuando viene el último golpe de Estado, el último gobierno militar en la Argentina. Esto termina, este segundo periodo de altos y bajos, de idas y venidas, de cortes que van y que vienen, termina en 1983. En diciembre de 1983, cuando Alfonsín, y con los acuerdos respectivos del Senado, integra una nueva Corte Suprema. Obviamente, Alfonsín tenía que nombrar de cero la Corte Suprema. Podría haber nombrado a los jueces destituidos en el año 76, pero prefirió, con buena mano política y con astucia política, designar jueces que le eran de su confianza. Además, como la Corte estaba en un ground zero, ¿no? Estaba en cero, podía hacerlo, y nombró a 5 jueces, 3 de ellos afines a su partido, un socialista independiente como era Fayt y un peronista que terminó siendo el mejor de sus aliados, que fue Enrique Petracchi. Lo cierto es que a partir de ese momento empieza lo que, como les digo, a grandes brochazos, es el tercer periodo de la Corte. ¿Por qué? Bueno, porque es el periodo de nueva continuidad. Por supuesto, una nueva continuidad con altibajos, pero sin altibajos que la hayan desmadrado a la Corte, ¿sí? Alfonsín nombra 5 jueces, viene Menem, no nos olvidemos que Menem, igual que Kirchner, era un caudillo político provincial que estaba acostumbrado al comando absoluto, ¿sí? No tenía muchas intenciones de compartir el poder, y una Corte que él no había nombrado lo ponía un poco nervioso. ¿Qué hizo entonces? Amplió la Corte. Fíjense que aquí hay una modalidad distinta. En un primer caso se les hace juicio político. Se vacían cuatro lugares y se nombran
4 jueces. Menem no quiso hacer una cirugía tan profunda. Lo que hizo fue aumentar el número de jueces. De 5 nombró a 4 y, por supuesto, puso gente de su confianza. Y terminado el periodo de Menem, el gobierno de Duhalde quiso hacer algo similar, pero le salió mal. Le salió mal. ¿Por qué le salió mal? Porque empezó a hacer juicio político a la corte anterior, pero fue de a uno. Fue de a uno. Y realmente esto no le funcionó bien y no los pudo destituir. Viene Kirchner en el año 2003 y sobre la base de esa experiencia, y no creo que Kirchner fuera un gran lector de la historia, pero como político astuto y viniendo también de una provincia en donde el poder no se comparte y la oposición es una suerte de decorado para que todos creamos que esto es un gobierno democrático, lo cierto es que empieza a hacer un nuevo juicio político masivo y logra desalojar y vaciar los sillones de la corte, algunos de ellos muy importantes, y nombra a nuevos jueces que no son estrictamente jueces adictos, no lo eran, muchos de ellos tenían unos currículos impresionantes, por supuesto, uno lee los currículos de Zaffaroni y de otros y uno dice, caramba, qué profesores que tenemos en la corte. Bueno, lo cierto es, como dicen los americanos, eran muy good on papers, eran muy buenos en sus papeles, en sus currículos, pero bueno, lo cierto es que una nueva ley reduce a 5 el número de jueces, pero quedaban 2 jueces supérstites, o sea, eran 7 en ese momento. Bueno, esas vacantes se fueron produciendo y quedaron 5 jueces, hoy 4, porque nadie se pone de acuerdo. Hasta la reforma del año 94, el Senado emitía el acuerdo por mayoría. La reforma del año 94 introdujo una modificación. Estableció que tienen que ser 2 tercios para la Corte y para el Procurador General. Como resultado de eso, en este momento no tenemos Procurador General hace ya varios años y el juez de la Corte o la jueza de la Corte, que deberían ser designados, no se designan porque ningún partido político tiene 2 tercios. Llegar a 2 tercios en el Senado no es fácil, ¿sí? Entonces, tenemos una vacante que se está prolongando en el tiempo. Veremos cuánto tiempo más dura esta suerte de impasse de la Corte. Pero estos entonces, para orientarlos a quienes me están escuchando, estas son los 3 grandes bloques de historia que para mí tiene la Corte Suprema. Sin perjuicio de eso, este curso no está organizado de esta manera. Este curso está organizado de otra manera, sobre la base de una división que hizo, a mi modo de ver, bien hecha, Alfonso Santiago en lo que fue inicialmente su tesis doctoral y que luego ha reproducido en varios trabajos y que forma parte del desarrollo que tiene un libro interesante del cual he participado, que es La historia de la Corte Suprema en 3 volúmenes, en donde hemos participado varios profesores que cada uno de ellos hemos escrito un capítulo de esta historia. Y esa historia está dividida en 12 capítulos o 12 etapas de la Corte. Y estas sí son las etapas de la Corte que vamos a ver en este curso, dividido en 7 clases. Y luego la doctora Nolasco en el día de mañana probablemente dé un poquito más de precisión sobre fechas, etcétera, etcétera. No quiero abrumarlos en este momento con fechas y demás, pero sí quiero mencionarles al menos cómo está dividido este curso, cómo lo hemos presentado a este curso, porque me parece que es una manera de que ustedes puedan acceder a sus lineamientos básicos, ¿sí? Entonces, vamos a tener una primera clase donde la primera etapa de la Corte va desde 1863 a 1903. ¿Por qué 1903? Bueno, aquí hay un hecho que es importante, que es el ingreso de Antonio Bermejo en la Corte. Y hace ya muchos años esta primera división la trazó en un artículo que todos hemos leído y repetido muchas veces, que fue Julio Gianarte. Julio Gianarte, en la revista Todo es Historia, allá por el año 72, hace ya 50 años, escribió un artículo con esa pluma ágil que tenía Ollanarte, un poco picante, con mucha sal y pimienta, sobre la historia de la Corte. Hay una sola crítica que le hago
a esa tarea que hizo Ollanarte, que es magnífica, que se las voy a mencionar después sobre el final, cuando haga una reflexión sobre esta clase. Pero lo cierto es que la primera etapa de la Corte corre desde 1800, según la división de Ollanarte que yo comparto y que evidentemente comparte también Alfonso, es desde 1863 a 1903. Son los primeros 40 años formativos del derecho constitucional argentino que terminan con el ingreso de Bermejo. ¿Por qué con el ingreso de Bermejo y cuál es la importancia de Bermejo en esta etapa que se prolonga hasta 1930? ¿Por qué? Porque durante la segunda etapa, 1903-1930, la figura de Bermejo es dominante, ¿sí? Un dato que podemos mencionar al pie de página es que, a diferencia de los americanos, que muchas veces trazan la historia de la Corte tomando las presidencias de la Corte, en la Argentina esto no es posible. Fue posible en una primera etapa, hasta 1930 o hasta 1955, si ustedes quieren. ¿Por qué? Bueno, porque cada presidencia, cada presidente le daba su impronta a la Corte. No es que todos los presidentes de la Corte hayan dejado su impronta, pero en el caso de la Corte argentina sí. La primera etapa lo tiene a Gorostiaga, por supuesto a Benjamín Gorostiaga, uno de los hombres públicos más destacados de la República Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Había siendo muy joven, había sido convencional constituyente, luego fue ministro del Poder Ejecutivo y luego fue ministro de la Corte y presidente. Y era un hombre que conocía la Constitución en su fibra íntima porque había ayudado a redactarla, había discutido en su momento muchas de sus cláusulas. La famosa cláusula de religión tuvo una formidable discusión con Centeno, que Centeno, por supuesto, quería un Estado prácticamente teocrático, instituir un Estado teocrático con una firme anclaje en la fe religiosa, y Gorostiaga, de ideas un poco más liberales, quería, no se oponía a una religión preferida del Estado, la católica en este caso, pero quería que hubiera una libertad de cultos para todos, ¿sí? Esta fue la gran discusión entre Centeno y Gorostiaga, en particular relativa al artículo 2 de la Constitución. De modo tal que Gorostiaga, que era uno de los redactores de la Constitución, la conocía perfectamente y con ese conocimiento y con esa idea de base que traía de la Convención, la vuelca en la Corte. El segundo gran juez de la Corte es Bermejo, Antonio Bermejo, sobre el cual también vamos a tener un especialista, ¿no? Que es el doctor Diegues, Jorge Diegues, que ha escrito una tesis doctoral que en este momento tendrá que defender en algún momento, sobre la personalidad y sobre el periodo de Bermejo que se extiende hasta el año 30. Bermejo es una figura central en la Corte. ¿Por qué? Porque empieza tomando las ideas de la primera etapa, una Corte pragmática, una Corte no afiliada a ninguna ideología, empieza Bermejo a darle la filosofía y un poco del laissez-faire. Aquí es donde tengo una pequeña disidencia con Ollanarte, que voy a mencionar después, porque es cierto que la Corte de Bermejo fue un poquito más principista que la Corte de Gorostiaga. Pero no lo fue tanto. Si miramos con detenimiento esos fallos, no lo fue tanto como a veces Ollanarte quiere inclinar la pluma hacia ese lado. Pero bueno, siguiendo adelante en el tiempo, de 1930 pasamos a 1947. ¿Por qué? Porque hasta 1947 la Corte no se modifica. Entonces, los 17 años que van de 1930 a 1917 son una segunda o una tercera etapa. La cuarta etapa empieza en el año 47 y se extiende hasta el año 55, porque aquí tenemos un nuevo Corte. Y aquí vamos de corte en corte. Tenemos la Corte del 55 a la Corte del 58, porque en el 58 vuelve a haber modificaciones en la Corte como consecuencia del la instalación del gobierno de Arturo Frondizi. En el 58, del 58 al 66 tenemos una nueva etapa, la sexta etapa. Esa sexta etapa es sucedida por la séptima, que va del 66 al 73. Seguimos entre gobiernos que van y vienen. En el 73 vuelve a haber un gobierno constitucional que designa una nueva Corte, muy breve, porque inmediatamente 3 años después viene un nuevo golpe de Estado en el 76. Del 76 al 83 tenemos una nueva Corte Suprema, y esta ya es la novena etapa. Y del 83 en adelante volvemos a tener 3 etapas nuevamente. ¿Por qué? Porque si bien, como les dije al comienzo, esto formaría un nuevo bloque
donde la Corte no tiene interrupciones abruptas, sí hay dos modificaciones importantes. Una, la que ya mencioné, la de la ampliación de la Corte de Menem en el año 90, o sea que esa etapa, la décima, va desde 1983 a 1990. En 1990 Menem amplía la Corte, por eso muchos hablan de la Corte de Menem, y esto se prolonga hasta el año 2003. En el año 2003, nuevamente hay un juicio político, jueces que se van, jueces que vienen, y esta última etapa es quizás la más prolongada de la edad moderna de la Corte, o de la edad contemporánea, si ustedes quieren, de la Corte, porque lleva 20 años. 20 años en los cuales ha habido cambios importantes en la Corte, muchos jueces que se han ido, otros que han venido, pero lo cierto es que no ha habido, a partir del año 2003 o a partir de los juicios políticos iniciados en el año 2003, no ha habido ninguna interrupción violenta en la Corte. Después de terminada la tormenta de los juicios políticos iniciada en el año 2003, no ha habido ninguna interrupción violenta. Lo que sí tenemos en este momento, como les decía, es por supuesto un problema que no es a quién se va a designar, sino a quién se puede designar. En este momento no es si quiero, el problema es si puedo. Por supuesto que habrá mucha gente que querría designar a mucha gente, pero en este momento el 2/3 que exige la Constitución hace sumamente difícil, como vemos, y la práctica lo demuestra, nombrar al Procurador General, que hace 5 años que no puede ser nombrado, y a la vacante en la Corte Suprema, producida por la renuncia de la doctora Hayton de Nolasco, que tampoco puede ser cubierta porque ningún candidato alcanza a los 2/3. Entonces, este es el gran panorama del que vamos a tener en el curso de este año. Una última reflexión antes de terminar, y por supuesto quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Pero hay un dato importante cuando estudiamos la historia, y es el siguiente, y aquí es donde hago mi pequeña nota de pie de página sobre el caso de la crítica que me inspira, con todo el respeto que me merece, el artículo de Julio Gianardi. Muchas veces se comete el gran error histórico de juzgar a las personas que han vivido hace 1 o 2 siglos con los parámetros actuales. Esto es un error que los que escriben la historia no lo deben cometer, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, que todos los firmantes de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos eran propietarios de esclavos. Los primeros 16 presidentes de los Estados Unidos eran propietarios de esclavos. Si los juzgáramos a todas esas personas, o si lo juzgaran los norteamericanos a todas esas personas con los criterios actuales, tendrían que caminar por la ciudad de Washington volteando estatuas y monumentos. ¿Por qué? Bueno, porque los considerarían delitos o crímenes de lesa humanidad, porque la esclavitud es un delito de lesa humanidad, pero es un delito de lesa humanidad en el siglo XX, pero no era un delito de lesa humanidad en el siglo XVIII. Entonces no podemos juzgar a los hombres o a las mujeres del siglo XVIII con los parámetros del siglo XX o del siglo XXI. Lo mismo pasa con la Corte Suprema. Vamos a ver muchos fallos a lo largo de estos 12 periodos, vamos a ver muchos fallos de la Corte Suprema que hoy nos parecen tremendamente equivocados. Vamos a ver el caso Hileret, por ejemplo, es un ejemplo típico, donde la Corte Suprema dice algo sobre derecho de propiedad que hoy nos parecería equivocado. Pero no podemos juzgar a la Corte del año 1903 con los parámetros del año 2023. Han pasado 120 años. Entonces, no cometamos el error de pensar que aquella gente era mala, era perversa y que dijo aquellas cosas que no nos gustan hoy porque no es que fueran malos en ese momento, era el criterio de la época. Y esto es lo que a veces me suscita, y aquí lo que digo de Ollanarte. Me parece que en el artículo de Ollanarte a veces se inclina un poco la pluma en contra de Bermejo, se ve que no le tenía mucha simpatía, pero lo cierto es que Bermejo estaba expresando el criterio de su época, no es que Bermejo fuera malo, al contrario, Bermejo era uno de los hombres más honestos que ha tenido la República, llegaba en tranvía a la Corte Suprema. ¿Quién va hoy en colectivo a la Corte Suprema? Ya no hay tranvías en la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿quién va en colectivo hoy a la Corte Suprema? Primero que no sé si llegan vivos, ¿no? Por lo menos van a llegar con la camisa arrugada, muchos de ellos, pero lo cierto es que además nadie tiene la humildad de llegar en tranvía a la Corte, ¿sí? Bermejo andaba de zapatos de goma para no hacer ruido en los pasillos, ¿sí? Y escribía con un lapicito. Lean la biografía fantástica que hace Octavio Amadeo
de Antonio Bermejo, y van a ver la humildad y la grandeza de Antonio Bermejo. Entonces, no lo juzguemos a Antonio Bermejo ni a ningún otro con los parámetros nuestros actuales. Fíjense ustedes seguramente la mayoría de los que me están escuchando son mucho más jóvenes, pero yo tengo memoria para acordarme de cuando por televisión se veían los avisos de los paquetes de cigarrillos, de las marcas de cigarrillos. Se veían grandes deportistas, mujeres hermosas, hombres hermosísimos, fumando, porque fumar estaba bien. Todo el mundo fumaba. Yo fumaba en aquella época, sigo fumando ahora todavía. No estoy haciendo una propaganda de ninguna marca de cigarrillos, ni digo que sea que fumar. Pero hoy el cigarrillo está demonizado. Si uno prende cigarrillo en cualquier lado, incluso en la calle, hoy lo miran mal. En aquel momento estaba bien. ¿Y quiere decir que eran malos los que fumaban en aquel momento? No, no eran tan malos. Era otra época. Miren las películas de aquel entonces. Miren El alcohol maltés, por ejemplo, de Humphrey Bogart. Y Humphrey Bogart se pasa la vida fumando, se pasa toda la película fumando. Hoy sería un demonio. ¿Sí? Bueno. Lo cierto es entonces que, como reflexión final, tratemos de entender cada fallo dentro de su época y dentro de lo que era el pensamiento de la época. Obviamente, cuando leemos los fallos que firmaba Repetto era un profesor de Derecho Civil, del Derecho Civil que se enseñaba en el año 1910. Entonces, no era el Código Civil, ni siquiera de la reforma de Borda del año 64, y menos aún de la reforma del año 2015. Era el Código Civil de Blesarfield. Entonces, ese era el intérprete de la Constitución, el intérprete del Código Civil de ese momento. Juzguemos a cada persona dentro de su momento y dentro de su época, porque si no vamos a cometer un error fatal. Con esta idea, quedo a disposición de ustedes para que me hagan las preguntas que quieran y espero haberlo tentados, si no aburrido lo suficiente como para que se anoten en este curso. Muchas gracias. Verónica, todo suyo. Muchísimas gracias, doctor Bianchi, por su brillante exposición. Realmente fue una excelente síntesis y repaso de los 160 años de la Corte Suprema. Tenemos algunas preguntas en nuestro chat que me gustaría leerle. Santiago Daniel María Ruiz Rocha nos pregunta: en algún momento en la historia de la Corte Suprema, ¿sus fallos fueron obligatorios para los tribunales inferiores? Sí, fueron obligatorios. A ver, esto merece una aclaración, y esto tiene que ver con el valor del precedente en la Argentina. En la Argentina no existe el llamado stare decisis, ¿no? La fuerza vinculante del presidente que tienen los sistemas anglosajones. Pero la Corte, luego de muchas idas y venidas, en Cerámica San Lorenzo, 1987, si mal no me acuerdo, estableció que los fallos de la Corte deben, en materia federal por supuesto, deben ser acatados. Y la única manera de no respetar o de no seguir la línea jurisprudencial es emitiendo un fallo que fundamente el por qué el juez del Tribunal Inferior se aparta de lo que dice la Corte. Si el juez explica por qué, bueno, en ese caso la Corte no le va a anular el fallo. Si no lo hace, la Corte podría anularle el fallo. Esto es el stare decisis en la Argentina. Ahora bien, no sé qué me pasó con la pantalla, pero esperen un segundito. ¿Ustedes me ven? Perfecto. Ah, bueno, está bien. No sé qué hice con la pantalla que no me veo, pero no importa. Lo cierto es que no existe entonces, retomando lo que decía antes, no existe entonces en nuestro país o en la Corte Argentina un sistema de fallo vinculante. La única época en que hubo o fue obligatoria las sentencias de la Corte fue bajo la Constitución del año 49. El artículo, no me acuerdo ahora cuál era, y no les quiero mentir, pero debía ser algo así como el 80 y pico o el 90 de la Constitución del año 49, hacía obligatorios los fallos de la Corte en materia de interpretación de derecho federal. Fue la única vez que la Constitución lo establecía. Fuera de eso, ha regido con mayores o menores intensidades la regla del stare decisis. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas, así que continúo con la pregunta de Ramón Zubiaurre, que aprovecho para contar que es nuestro primer inscripto al programa de la Corte. Bueno, ya ha participado de distintas diplomaturas del Departamento de Derecho Constitucional, así que bueno, es un gusto. Ramón, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y pregunta: ¿qué opina usted? Gracias, Ramón. Siempre es un gusto tenerte en estos cursos.
Exacto. Entonces pregunta, ¿qué opina acerca de que la Corte se maneje con criterios de interpretación originalista o de living constitution en sus fallos como se propugna en ambientes académicos? Si ve factible que la Corte se ciña a uno u otro criterio o considera que ajustarse a alguna de esas teorías encorseta la actuación de la Corte. Yo creo que esas teorías son muy lindas para el deleite intelectual de los profesores. Ahora, en la práctica o llevadas a la práctica hay que manejarlas con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un originalismo extremo, así como un living constitution extremo, nos lleva a soluciones equivocadas. No podemos tratar de interpretar la Constitución en el sentido originalista como hubiera pensado Alberdi, Gorostiaga, Esteban Echeverría o Gutiérrez. No, es imposible. Si tratar de desenterrar el cadáver de Gorostiaga y preguntarle qué hubiera dicho de la Constitución es imposible. Los originalistas pueden, y no está mal que lo hagan, pueden interpretar la Constitución, pero no hay que exagerar. Y lo mismo sucede del otro lado. Los de la Living Constitution, la Constitution como Living Tree, como árbol viviente, le pueden hacer decir a la Constitución cualquier disparate. ¿Sí? Algo que no está dentro de la Constitución en aras de una modernización que nos puede llevar a soluciones equivocadas. Entonces, insisto, yo soy un poco temeroso de estos deleites intelectuales de los profesores en las universidades aplicados en la vida diaria. ¿Sí? No digo que no deben existir, ni digo que no haya que leer a los profesores de Derecho Constitucional, pero lo que creo es que hay que ser moderado en la interpretación práctica de la Constitución. ¿Sí? Es decir, no tenemos que ocultar lo que pensaban los constituyentes en el 53, pero tampoco tenemos que tratar de hacer la Constitución del siglo XXIV. No. Me parece que una buena moderación en el uso de estos dos principios de interpretación en cada caso, y esto es muy Taylor-Cat, es muy de cada caso, me parece que es la mejor receta. Muchísimas gracias, doctor Bianchi. Tenemos una pregunta de Susana Medina, que es la presidenta del Superior Tribunal de Entre Ríos, y bueno, lo felicita por la clase y entonces dice que así como se evocó la figura de Antonio Bermejo, le gustaría, si es posible, si usted puede evocar brevemente la figura de la ministra Carmen Argibay. Me parece que se tildó, ¿puede ser? ¿Hola? Me parece que se había congelado por un momento. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Sí, por favor. Entonces, es de Susana Medina, presidenta del Superior Tribunal de la provincia de Entre Ríos. Lo felicita por esta masterclass y le pide a ver si usted tiene alguna consideración respecto de la ministra Carmen Argibay. A ver, yo tengo una alta opinión de Carmen Argibay. Si bien no comparto su ideología política, no la comparto, sí comparto su valentía y su integridad y su honestidad. ¿Por qué? Porque creo que a lo largo de toda su vida y en sus fallos también, fue una persona íntegra y coherente, cosa que no siempre todos lo son. Entonces, si bien no comparto la ideología de Carmen Argibay, sí comparto y sí respeto mucho su coherencia, su personalidad, su valentía y sus condiciones de gran jurista. Esa es mi opinión sobre Carmen Argibay. Podría detenerme en algunos fallos individuales, pero digamos, esto me llevaría más tiempo y le restaría tiempo a otras preguntas. Pero básicamente tengo un gran respeto personal e intelectual por Carmen Argibay. Muchas gracias, doctor. Las siguientes dos preguntas tienen que ver con el intento de juicio político a la Corte Suprema actual. Bueno, en el caso de que la justicia compruebe la veracidad de los mensajes entre un funcionario del gobierno de la ciudad y un secretario de la Corte, ¿qué opinión le merece a usted esta situación y si alguna vez sucedió algo similar? A ver, yo creo que tenemos que distinguir qué es lo que está pasando acá. En primer lugar, el primer disparador de este juicio político no es ese. No es los mensajes entre un secretario de la Corte y un funcionario del gobierno de la ciudad. El disparador es un fallo que al Poder Ejecutivo no le gusta. Y como alguna vez dije en un artículo con motivo de otro juicio político, con el juicio político del 2003, el Congreso no es la Cámara de Apelaciones de la Corte Suprema. Es decir, el Congreso tiene que juzgar por mal comportamiento,
pero no porque no le gustan los fallos, ¿sí? Esto es una cuestión central. Si el Congreso se convierte en la Cámara de Apelaciones de la Corte Suprema, destruimos el sistema constitucional argentino. Luego, y por eso estoy en contra, manifiestamente en contra de este juicio político, que entiendo yo digo que hay dos clases de juicios políticos. Los juicios por razones institucionales y los juicios políticos por razones políticas. Los juicios políticos por razones institucionales son los juicios políticos que tienden a sanear el sistema cuando se advierte que un juez, o quizás más, han incurrido en algún delito o en algún hecho que merezca la aplicación de la más severa de las sanciones, que es la destitución. Ahora, hay juicios políticos por razones políticas. Quiero vaciar la Corte. No quiero que haya ciertos jueces porque me molestan, porque no me dictan los fallos que yo quiero. Entonces les hago juicio político. Esto no es un juicio político, o no es el juicio político de la Constitución. En cuanto a si un funcionario de la Corte se mandaba mensajitos con un funcionario del Poder Ejecutivo, yo creo que no por eso le vamos a hacer juicio a la Corte. En tal caso, la Corte tendrá que instruir un sumario interno y echarlo a ese individuo. Pero esto no es para hacerle un juicio político a los jueces de la Corte. Sí, porque estamos confundiendo la figura de los jueces de la Corte con la de un secretario que estaba haciendo alguna comunicación indebida. Y en todo caso, si se probara que esas comunicaciones de ese secretario estaban inducidas por un juez de la Corte, lo cual es una diabólica prueba, por supuesto, podría enjuiciarse a ese juez de la Corte, pero no a toda la Corte. Entonces, me parece que lo primero que hay que hacer cuando miramos a este juicio político es tratar de clarificar las aguas y no confundir las cosas. Es decir, el motor del juicio político no es esas comunicaciones. Eso es una de las tantas acusaciones que van cimentando el juicio político y que lo mantienen en los diarios todos los días. Muchísimas gracias, profesor. Una pregunta del doctor Alejandro Pontel. ¿Cuál fue el periodo histórico que usted considera en el que la Corte se desenvolvió con mayor independencia? Yo diría que de los periodos que vamos a estudiar ahora, la Corte fue independiente. A ver, cuando hablamos de la independencia de la Corte, siempre es una independencia relativo o condicionada. Cuando un juez es independiente, cuando lleva muchos años en el cargo y el Poder Ejecutivo que lo ha designado ya no es más el Poder Ejecutivo. Ese es un juez independiente. Mientras el juez está en el cargo con un Poder Ejecutivo lo designado, evidentemente siempre algún vínculo, aunque sea afectivo, tiene. Lo cual no implica que por el hecho del nombramiento un juez le deba algo al Poder Ejecutivo, pero esto no nos olvidemos que estamos hablando de personas. Esto no es una república de ángeles, ¿sí? Esto es una república de personas. Somos personas humanas y con todos los defectos que esto acarrea. Entonces, ¿cuáles fueron los periodos independientes de la Corte? Bueno, evidentemente, desde 1863 a 1930, o si se quiere hasta 1947, la Corte gozó de una independencia razonable y relativa. ¿Por qué? Bueno, porque fue una Corte que se fue modificando de acuerdo con la práctica constitucional, de acuerdo con los métodos constitucionales, ¿sí? Entonces, no fue una Corte, yo diría, no independiente. Se fue dando los cambios pausada y regularmente. Otra Corte que fue, a mi modo de ver, razonablemente independiente, pese a que le había designado un presidente, fue la Corte de Alfonsín. Alfonsín designó, como yo les decía, a 5 jueces. 3 de ellos eran radicales, ¿sí? Pero si miramos los antecedentes de Bellucio decía ser un radical alvearista. No tenía nada que ver con la franja morada de la cual venía Alfonsín, con lo cual no podía considerarse que era un hombre de Alfonsín. No lo era Fayt, no lo era Petracchi, aunque, como les decía, fue uno de sus mejores aliados, ¿sí? Petracchi fue el que le aconsejó a Alfonsín hacer un gran persaltum en el caso Margarita Belém para concluir de una vez por todas con todos los juicios militares. Y si Alfonsín le hubiera hecho caso en ese momento, cosa que
Petracchi consultó con los jueces de la Corte y no, con sus pares en la Corte y no consiguió. Si hubieran hecho un persalte, se hubieran evitado muchos de los problemas que tuvieron después. Ese fue un consejo de Petracchi que no fue escuchado por sus pares en la Corte y que Alfonsín no pudo llevar a cabo. Pero se convirtió, pese a que no eran del mismo partido, se convirtió en un gran consejero de Alfonsín, pero no en un mal consejero. La figura de Petracchi con Alfonsín me hace acordar un poco a lo que pasaba en la corte de Roosevelt en los años 30 con Frankfurter, ¿no? Frankfurter era un inside-outsider, como decían los americanos. ¿Por qué? Porque si bien era un juez independiente, tenía una gran conexión con Roosevelt y era una suerte de asesor externo, pero le daba buenos consejos, ¿sí? Le daba buenos consejos. No, por supuesto, cuando Roosevelt decidió aumentar la corte y se enterró en la Comisión Judicial del Senado a comienzos del año 37, ¿sí? Todo el mundo dice que Roosevelt cometió un error y lo cometió porque estaba un poco ensoberbecido porque venía de ganar 2 elecciones y entonces, claro, ¿qué presidente no se siente fuerte en ese caso? Pero los primeros que lo pararon fueron los propios senadores demócratas. ¿Por qué? Porque no los había consultado, ¿sí? Cometió el mismo error que había cometido Wilson hace muchos años atrás, cuando lleva al Senado el Tratado de Versalles sin haber consultado con los senadores, y los senadores lo miraron y dijeron, señor Wilson, este tratado por aquí no pasa, ¿sí? Lo mismo hizo Roosevelt en enero del 37, cuando lleva el plan para aumentar la Corte a 15, y los senadores dijeron, mire, cuando venga con este proyecto, primero pregúntenos a nosotros, no venga sin preguntarnos. Bueno, pero Frankfurter, que no lo aconsejó en ese caso eso, pero era un buen consejero. Lo mismo era Petracchi. Después de eso, yo diría que la Corte más independiente que tenemos es la de hoy, porque está en guerra con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero, en fin, esto tiene mucho que ver con la apetencia personal de cada uno. Estas son las ideas que personalmente les puedo transmitir en una respuesta muy breve a una pregunta compleja, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Bianchi. Realmente estoy sorprendida por el interés y la cantidad de preguntas. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que dejar algunas respuestas en todo caso, para la reunión informativa de mañana, o seguramente durante el curso habrá tiempo para contestarlas con mayor profundidad. Quisiera hacerle una última pregunta que viene del norte de nuestro país, de una jurista destacada que se llama Macarena Alurralde. Y bueno, lo que ella consulta, ya que usted conoce tan bien la Corte Suprema de los Estados Unidos y la Corte Argentina, si usted tiene algún comentario general acerca de las grandes diferencias centrales que hay entre una y otra. No, Macarena, usted hace una pregunta un poco larga y un poco difícil. Pero bueno, espero que se inscriba en el curso, Macarena, y que tengamos el gusto de verla nuevamente. Y que podamos responder esta pregunta con mucha mayor precisión de lo que yo puedo hacer ahora en unos pocos minutos. La Corte Argentina y la Corte Americana tienen muchos parecidos y tienen muchas diferencias. La primera gran diferencia es una diferencia procedimental. Internamente la Corte Argentina y la Corte Americana trabajan distinto. La Corte Americana trabaja según un sistema muy adecuado al certiorari y a la disposición discrecional de los casos, y la Corte Argentina tiene el certiorari, tiene la disposición y discreción de los casos y trabaja a contramarcha de eso. Algún día se darán cuenta y verán que en vez de resolver 10.000 casos por año, pueden resolver 100, un 1%. Pero esto es un problema más procedimental. En cuanto al fondo de la cuestión, yo diría que la Corte Argentina no ha logrado, como consecuencia de estos corsi e ricorsi, como consecuencia de estas interrupciones abruptas y de estar siempre un poco a ver qué pasa con el poder político, no ha logrado establecer periodos claros de su jurisprudencia. La Corte Americana tiene muchas ondas, muchas idas y subidas y bajadas en su ideología. No era lo mismo la Corte de Warren, era una corte ultraliberal, la corte de los años 50, 60 y hasta los años 70, con la corte ultraconservadora de hoy, ¿sí? Y es más, la corte, la corte americana, a partir del año 2018, perdió su pivote. Ese pivote se llamaba Anthony Kennedy.
Anthony Kennedy era un conservador moderado, pero iba y venía, y repartía los caramelos a los dos lados y dejaba contento a todo el mundo. No era una figura que yo personalmente, con la cual yo personalmente me identifique, pero Anthony Kennedy tenía una gran cintura política, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, el caso de la aplicación de la ley marcial, con motivo de los actos terroristas del 2001, que después generaron varias leyes en los Estados Unidos. En el caso Hamdan, Kennedy es el que hace el voto más duro entre los conservadores. 2 años después, el caso Hamdan es 2006, en el 2008, con otra ley, pero también de ley marcial, vota con los liberales, ¿sí? Se pasa de bando. Ese pivote central que tenía la Corte cuando renuncia Anthony Kennedy en 2018, y es sucedido por Kavanaugh, se pierde, y la Corte pasa a quedar integrada 5-4 por 5 conservadores netos que se aumentan con el fallecimiento de Ginsburg en el año 2020 y con el ingreso de Coney Barrett, que es también ultraconservadora, ¿sí? Con lo cual, para responderle muy a tientas su pregunta, yo diría que los periodos jurisprudenciales en la Corte norteamericana son más fáciles de identificar porque hay mayor continuidad. La Corte de Warren no es lo mismo que la Corte de Trump, o la Corte de Rehnquist, o la Corte mismo de Roberts ahora. La Corte de Roberts empieza en el 2005, cuando muere Rehnquist y lo sucede Roberts. Pero lo cierto es que esas son dos grandes diferencias que le puedo marcar. Por supuesto, hay muchas otras. Bueno, muchísimas gracias. Aprovecho para contarles a todos que estamos trabajando con el doctor Bianchi en un curso que también es una novedad dentro del Departamento de Derecho Constitucional, que será sobre todo la historia del constitucionalismo, donde habrá un módulo dedicado especialmente al constitucionalismo en los Estados Unidos. Así que pienso que allí se podrá también profundizar un poco más respecto de la Corte Suprema de Estados Unidos y el Congreso y bueno, ahí también puede anotarse la doctora Alurralde porque va a ser en la segunda mitad de año. Entonces, agradeciéndole, doctor Bianchi, por su excelente exposición en el día de hoy. Les vamos a agradecer a todos por su presencia, invitarlos a todos los que están interesados en el programa de Historia de la Corte Suprema, del cual el doctor Bianchi forma parte del claustro de profesores, a participar en el día de mañana a las 15 horas de una reunión informativa. Pueden inscribirse a esta reunión si ustedes buscan en la página web del Departamento de Derecho Constitucional, dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Podrán ver allí todas las diplomaturas y programas que tenemos como dentro de nuestra oferta académica, y van a encontrar el programa de Historia de la Corte Suprema. Haciendo clic allí van a poder inscribirse a la reunión informativa de mañana. Así que bueno, y será un gusto, sin dudas, poder contar con todos ustedes en este programa, que es inédito. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos por acompañarlos, y sin más vamos a dar por finalizada esta masterclass. Muy bien. Gracias a todos y especialmente al doctor Nolasco, que siempre es tan amable y cordial en estas presentaciones. Bueno, muchas gracias. Adiós, doctor. Adiós. Muchas gracias a los organizadores también de esta masterclass. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.